Acompáñenme sus Biblias, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. A ver si esto cambia. A veces tengo problemas con él. ¿Hacia dónde enfoco? ¿Hacia allá? ¿A dónde apunto, Basilio? ¿Hacia arriba? Ya yo lo prendí. ¿Sí está prendido? Si me lo chequeas, Basilio, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Leemos en el versículo 1 lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. ¿Después de qué? Después de que Jesús había resucitado. Ese fin de semana había sido muy duro, muy difícil, muy penoso, muy lamentable para los judíos, para los discípulos, y ellos habían estado sufriendo todo ese tiempo el hecho de que a la persona que ellos tenían en alto, que pensaban que iba a ser el Mesías, el libertador, ese maestro que habían seguido por 3 años y medio, había muerto y había sido enterrado. Y aunque las mujeres lo habían visto, muchos de ellos no habían visto a Jesús. Sin embargo, dice o comienza el capítulo 21 de Juan, el apóstol Juan, diciendo que después de estas cosas, después que las mujeres se encontraron con Jesús y comenzaron a correr la voz de que Jesús ya no estaba muerto, sino que cosa, Él vive, había resucitado, pues los discípulos volvieron en ese trance ahí, volvieron a su antigua labor, fueron a pescar, fueron al mar de Tiberias, y allí estaba Pedro, Juan y otros discípulos. Y en la orilla se presenta Jesús, aparece Jesús y comienza a cocinar un desayuno bueno. Hay panes y peces y los discípulos están allá en medio del mar tratando de pescar, que esa era su actividad, su medio de ganarse la vida. Cuando ellos vienen regresando sin nada en la barca, no les había ido muy bien esa noche, Jesús los ve en la orilla y dice el capítulo 21 que Jesús les dice: arrojen la red a la derecha de la barca. Y cuando fueron y tiraron la red a la derecha de la barca, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con las redes? Se llenaron de peces. Ya Jesús había hecho eso antes. ¿Se acuerdan? Al principio de su ministerio, Jesús encontró a Pedro casualmente en la barca y le dijo: echa la red al otro lado. Y cuando tiraron la red, la red también vino cargada de peces. Y Jesús le dijo a Pedro en ese momento: Pedro, deja eso, ven que yo te voy a hacer pescador de ¿qué cosa? De hombres. Y Jesús Pedro dejando la barca, dejando los peces, todos los peces que cogió, dejó todo eso y siguió a Jesús. Así que cuando este milagro vuelve y sucede, entre los discípulos comienzan a decir: es el Señor. Y Pedro, dice la Biblia, dice aquí en el capítulo 21 de Juan, se ciñó la ropa, se puso la ropa, quizás estaba en un trapito, un pantaloncillo, un calzoncillo de esos hebreos, no sé. La cosa es que se puso la ropa, se tiró al mar y fue nadando hasta la orilla. Allí se encontró con Jesús, que tenía pescado y pan, estaba cocinándolo allí. Y entonces todos comenzaron a comer. Cuando Jesús les dijo: vengan, coman, comenzaron a comer, pero nadie le preguntaba: ¿quién eres tú? Porque ellos sabían que era el Señor, pero estaban temerosos de preguntárselo. Y la historia sigue diciendo que Jesús lo llamó aparte a Pedro y le preguntó 3 veces la misma pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Quizás 5 minutos después le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, cuida mis corderos. La última vez que Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? La Biblia dice que Pedro se entristeció porque se lo preguntaba. Y Pedro sabía que había negado a Jesús un par de días antes. Eso le dolió realmente. Dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y acompáñenme ahora a leer en el versículo 18 de Juan 21, donde dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender, dice el verso 19, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y aquí es donde me quiero ahora enfocar en el tema, o entrar en el tema. En el verso 20 en adelante dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo:
Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho, dice el verso 23, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Dice la Biblia que cuando Pedro iba caminando con Jesús, Jesús le dice a Pedro de qué muerte iba a morir o cómo iba a morir para glorificar a Jesús. Pedro se vira, se voltea y ve a Juan que le sigue de lejos. Y Pedro le pregunta, ¿y qué de él? Y Jesús le dice, ¿qué tal si él queda hasta que yo venga? Aunque Jesús no dijo eso, eso fue lo que Pedro entendió. Y todos los hermanos comenzaron entonces a decir, a correr la noticia de que Juan, el discípulo amado, no moriría, sino que antes, cuando Cristo regrese, o antes de Juan morir, Cristo regresaría. Y todos los discípulos entonces, los discípulos y los apóstoles comenzaron a entender que Cristo iba a venir en su transcurso de vida. Esa generación sería testigo de la segunda venida de Jesús. Juan no moriría. Y por mucho que una persona viviera en ese tiempo, llegaba quizás a 80, 90 como hoy. Así que de ahí en adelante los discípulos de Cristo, los cristianos, comenzaron a entender que la segunda venida de Jesús sería durante el transcurso de su generación o de su estadía, su estancia en esta tierra. Y así si llegamos ahora al apóstol Pablo, que fue, si me cambias allá arriba por favor, el apóstol Pablo escribiendo desde Corinto a la iglesia que estaba en Tesalónica. Acompáñenme a la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 17. Pablo les está escribiendo allí a los de Tesalónica lo siguiente. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Pablo, que se encontró con Jesús mientras perseguía a los cristianos, él ahora está predicando el evangelio con denuedo y él tiene la certeza, la seguridad de que Jesús va a regresar durante el transcurso de su vida. Él se cuenta entre aquellos que van a estar vivos cuando Cristo regrese y que él va a ser arrebatado para encontrar a Cristo en las nubes de los cielos. Sin embargo, no tardó mucho para que Pablo se diera cuenta que eso que él pensaba no iba a suceder. Porque si vamos a la segunda carta a Timoteo, acompáñenme allí ahora, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, Pablo un poco de tiempo más adelante lo apresan, lo llevan a Roma, él apela al César, lo llevan a Roma, lo meten preso, y Pablo, sabiendo ya que no va a salir, que el emperador no lo va a soltar, le escribió a Timoteo lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa fue su despedida. Él se dio cuenta que Cristo no iba a regresar en sus tiempos, o por lo menos él no iba a estar vivo, porque a él ya estaba para ser sacrificado. Y toda esa generación de cristianos, todos los discípulos que anduvieron con Cristo, todos los apóstoles que anduvieron con Cristo, todos ellos murieron. Muchos fueron martirizados de diferentes maneras, pero toda esa primera generación de cristianos que siguieron a Cristo, que vieron a Cristo, que caminaron con Cristo, que hablaron con Cristo, todos perecieron. El último que quedó, ¿cuál fue? Juan. Y ahora encontramos a Juan en el Apocalipsis capítulo 21, o capítulo 22, perdón. Juan allá en la isla de Patmos, desterrado, quizás pensando en la crucifixión, en la resurrección de Cristo, quizás pensando, wow, ya yo pensé que iba a estar vivo para que cuando Cristo regresara, estoy aquí desterrado, no sé cuánto tiempo me quede de vida. Y en eso se le aparece Jesucristo para darle la revelación, o el libro del Apocalipsis, que es lo que tenemos hoy en el último libro de la Biblia. Y después de todas las profecías que Jesús le da a Juan,
Finalmente, en el capítulo 22, noten lo que Jesús dice. En el versículo 7. He aquí, vengo ¿cuándo? Pronto. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Juan dice, wow. Yo pensaba que Cristo venía en mi tiempo. Ya estoy para morir. Y aún así Cristo sigue diciendo que viene ¿cuándo? Pronto. Y bueno, ese es otro tema que yo prediqué en otra iglesia. ¿Qué tan pronto es pronto? Ese no es el tema de hoy. Pero bueno, la cosa es que desde esa primera generación de cristianos que vio a Jesús, que anduvo con Jesús, que participó con Jesús, desde en adelante cada generación sucesiva de cristianos ha entendido que Cristo viene pronto y que Cristo viene en su época, que Cristo va a venir durante el transcurso de sus vidas. Y llegamos entonces al oscurantismo en la historia, avanzando en la historia, llegamos al oscurantismo. ¿Saben lo que es el oscurantismo? La edad oscura, en inglés se llama The Dark Ages. Cuando la iglesia se corrompió. Y al corromperse la iglesia, mezclarse el paganismo con el cristianismo, la bendita doctrina de la segunda venida de Cristo parece que quedó en una nebulosa. Los cristianos ya no estaban afanados por el retorno de Cristo, por lo menos no el mainstream Christianism. O sea, los cristianos de la iglesia moderna, o la iglesia madre, por así decirlo, la iglesia grande, la iglesia católica, no estaban en eso. Estaban persiguiendo a aquellos que no se alineaban a su postura. Pero llegando al siglo XIX, si me cambia las siguientes imágenes, por favor. Llegando al siglo XIX, la siguiente, por favor. Ya cuando se descubre América y los Estados Unidos abre como una nación de libertad, donde podías adorar a Dios como tú quisieras, donde no había ninguna iglesia imponiéndote nada, surgió un nuevo despertar religioso en el cristianismo. Y personas protestantes comenzaron a estudiar la palabra de Dios y llegaron a la conclusión de que Cristo venía, ¿cuándo? Pronto. Y surgió un movimiento llamado el movimiento milerita y comenzaron a predicar que Cristo vendría en el 1844 y nosotros sabemos muy bien esta historia porque la iglesia adventista surgió luego de ese chasco. Cristo no volvió en el 1844, pero el poquito grupo que quedó desanimado de lo que había pasado, ese chasco que Cristo no regresó, en el 1863 comenzaron la iglesia adventista a la cual tú perteneces y yo pertenezco en el día de hoy. Y desde el 1863 nosotros hemos estado predicando que Cristo viene pronto. Sin embargo, los que empezaron la iglesia adventista, todos murieron. Y Cristo no vino en su tiempo de vida. Y llegamos ahora, pasamos la siguiente imagen por favor, a la era moderna. Corre el año 1987, 1988, quizás Divina, la mamá de Sandra, Divina, usted se llama Paula, creo que es, ¿verdad? Paula, la mamá de Sandra, yo la conozco por Divina, disculpen, toda mi vida la he dicho Divina. Divina es Sandra y Saúl, ellos eran, no, yo era de la iglesia de ellos nacieron primero que yo era de la iglesia de ellos, y la iglesia nuestra, la iglesia adventista La Esperanza, en el 1988, 89, hicimos una marcha por todos los barrios de la parte alta de Santo Domingo, los barrios pobres, y había alguien con un megáfono que decía, Jesucristo viene pronto. Y toda la multitud en la iglesia, pásame la siguiente imagen, toda la multitud en la iglesia decía, oh, sana al rey que viene. Y la persona en el megáfono decía, Jesucristo viene pronto, oh, sana al rey que viene, Jesucristo viene pronto. ¿Usted se acuerda de eso, Divina? Pásame la siguiente imagen, por favor. Y la siguiente, por favor. Y yo sé todo esto porque miren, ese carrito que ustedes ven ahí es un Daihatsu Chará de 1986. Ese carro era de mi papá. Y el niño que está a la derecha, ese soy yo. Ese que está aquí. Ese soy yo. No se ve muy bien la imagen, pero ese soy yo. Y con todo el corazón yo decía, Jesucristo viene pronto. Oh, sana rica. En ese tiempo, la República Dominicana era un país muy pobre. Bueno, sigue siendo un país pobre en términos económicos en comparación con Estados Unidos. Pero a lo que era en el 1980, a lo que es hoy, es mucha la diferencia. En el 1980 no había agua en la mayoría de la ciudad. En el 1980 de noche había un apagón total. No había luz en la ciudad entera.
No sé si ustedes se acuerdan, Divina, una vez, una noche, Saúl estaba aquí en Estados Unidos a principios de los 90, me acuerdo, yo vi un apagón y yo vi un carro nuevecito que pasó así por el frente donde yo estaba sentado, y ese fue Saúl que llegó de repente allá, ¿sí o no, Saúl? Llegó de sorpresa ya para visitar a Sandra, para traerla para acá. Y el dominicano en ese tiempo, el cristiano, que estaba pasando las 1001, tenía un deseo de que Cristo viniera para salir de ese problema, de ese dolor, de ese sufrimiento, de que no hay esto, no hay lo otro. Teníamos un ardor en nuestros corazones. Yo realmente de niño pensaba que Cristo iba a venir. Una de mis mayores preocupaciones de niño era que yo decía, yo no voy a llegar a casarme. Quizás a los jóvenes ahora quizás les pase, no sé. Pero esa era mi mayor preocupación. Yo no voy a llegar a casarme. Y ya tengo 12 años de casado y tengo un niño. Pásame la siguiente imagen, por favor. Yo crecí en el club de conquistadores de la iglesia adventista La Esperanza. Y yo me aprendí tan bien el voto, la ley, el lema, que todavía me acuerdo de memoria. Voto, por la gracia de Dios, seré puro, bondadoso y leal. Guardaré la ley del conquistador, seré siervo de Dios y amigo de la humanidad. Ley, la ley del conquistador me manda observar la devoción matutina, cumplir con la parte que me toca, cuidar mi cuerpo, tener una mirada franca, ser cortés y obediente, andar con reverencia en la casa de Dios, conservar una canción en mi corazón, ¿y qué cosa? Y trabajar para Dios. Blanco, el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. Así me creía yo, pensando que Cristo vendría en mi época. Bueno, como les digo, yo no pensaba que iba a llegar a tener 43 años como tengo ahora, y ahora estoy pensando, oye, me estoy poniendo viejo. Sin embargo, nosotros, yo particularmente, y sé que muchos de ustedes también, y espero que sean todos aquí, todavía creemos que Cristo viene ¿cuándo? Cristo viene pronto. La siguiente imagen, por favor. En aquel tiempo, en 1980 y pico, 90, yo tenía 10 años, mi mamá entendía que Cristo venía ya, venía pronto. Así que mi mamá compró un terreno en una montaña. Divina también sabe, porque mi mamá compró con Divina, compraron allá una loma, allá arriba en la montaña, donde había que cruzar un río, había que remangarse el pantalón hasta aquí, cruzar el río así. A veces cuando llovía crecía el río, era con una cuerda porque el río te arrastraba, y luego había que subir para allá arriba 1 hora caminando para allá arriba. Mi mamá compró esa montaña porque ella entendía que Cristo venía pronto y ya había que salir de la ciudad, había que irse al campo porque Cristo viene pronto. La siguiente imagen, por favor, y ahí también creo que hay una foto. Ahí estoy yo, miren, mi mamá es una casita de bambú, y a mí como niño, créanme, me fascinaba ir allá arriba. Nosotros nos íbamos y durábamos un mes allá arriba, mi papá, mi mamá, mis hermanas, amiguitos que invitábamos, un mes allá arriba en la montaña. No había luz, no había agua, no había no había nada, pero en mente de niño era súper divertido estar ahí. Sin embargo, mi mamá entendía que Cristo venía pronto, así que había que dejar la ciudad, sacar a los muchachos de la escuela y encampanarnos en la montaña. La siguiente imagen, por favor. Gracias a Dios que mi mamá entendió el mensaje de Cristo viene pronto y no hizo eso, no cometió ese error que han cometido muchas personas. Como conozco yo personas que sacaron a sus hijos de la escuela, los apartaron de todo lo que tiene que ver con la sociedad, y hoy en día esos hijos están pagando las consecuencias. Tienen matrimonios divorciados, o están fuera de la iglesia, o cosas por el estilo, porque personas a veces entienden de que el hecho de que Cristo viene pronto, y tenemos esa esperanza, esa certeza de que Cristo viene en nuestro estilo, en nuestro tiempo de vida, en nuestro lifespan, pensamos que Cristo viene ahora, entonces entendemos que tenemos que dejar todo lo que es del mundo de lado y enclaustrarnos en algún lugar y olvidarnos de todo porque Cristo viene pronto. Pero si algo podemos aprender desde aquel discípulo que pensó que no moriría, Juan, hace 2000 años atrás, es que Cristo viene pronto, de generación en generación, pero todavía Cristo no ha venido. Y es que el pronto de Dios, y vuelvo repito, ese es otro tema, no es el pronto de nosotros. Y muchas personas, pues lamentablemente caen en ese error de irse al extremo, abrazan el mensaje de que Cristo viene pronto y renuncian a todo lo que hay en el mundo
y piensan que ya no hay que hacer más nada que sencillamente predicar el evangelio o decir que Cristo viene pronto o enclaustrarse en alguna montaña tipo los budas por allá por Tailandia, que yo vi hace mucho tiempo cuando fui a Bangkok. Los budas, ellos entienden, el budismo entiende que el problema del ser humano no es el pecado, sino es el deseo. Tú sufres porque tienes deseo. Tú sufres porque tienes hambre y quieres comer, eso te causa sufrimiento. Tú sufres porque hay carros y tú no tienes uno, quieres un carro, eso te causa sufrimiento. Tú sufres porque tú quieres todas las cosas y no las puedes tener, eso te causa sufrimiento. Entonces los budas, el asunto de ellos es deshacerse del deseo y por eso se despojan de todo, se visten de una túnica mamey o naranja y no hacen más nada que vivir de las limosnas que la gente le dé, porque no quieren tener deseo de nada. Y hay cristianos que lamentablemente han caído en este engaño de pensar que hay que ahora separarse del mundo, no hacer nada en el mundo, hacer solamente estar enclaustrados por allá sembrando la tierra porque Cristo viene pronto. Y pregunto, ¿me doy a entender? ¿Me doy a entender? Sí. La siguiente imagen, por favor. Quizás muchos de ustedes saben, antes de lo que le voy a decir ahora, esta imagen, miren, también por allá por los 90, en República Dominicana, había un movimiento de personas que estaban siempre buscando cada evento que sucedía para decir, ahora es que Cristo viene. ¿Cuántos recuerdan el famoso Y2K? ¿Se acuerdan de eso? En el año 2000 se entendía que las computadoras no iban a computar el año 2000, sino que iban a volver al año 1900 y todas las computadoras se iban a caer. El sistema financiero iba a colapsar, los elevadores no iban a funcionar, los aviones no iban a volar, los carros no iban a correr y muchas personas vendieron sus casas, vendieron sus propiedades, se encampanaron en la montaña porque ya en el Y2K venía Jesús. Luego vino el 2001 las Torres Gemelas y así en sucesión, luego vino ISIS o ISIS y así en cada momento que hay una crisis global siempre hay alguien que dice no, ahora hay que vender todo y desgaritarse para el campo. Y lamentablemente, muchas personas han hecho lo mismo también con el asunto de el COVID-19. Muchas personas ya entienden que sí, ahora hay que... De hecho, no hace mucho, alguien me llamó y me dijo, pastor, todavía hay personas que me dicen pastor, aunque yo no soy pastor. Pastor, mire, tengo este dilema. Quiero irme para República Dominicana, compré una tierra. Y aquí está mi esposa con mis hijos. Ella no se quiere ir. Pero la Biblia dice, escapa por tu vida. ¿Qué hago, pastor? Yo le dije, mire mi hermano, si Dios le dio a usted una esposa e hijos, esa es su responsabilidad. Quédese aquí, perezca con ellos. Sin embargo, se fue. Y según tengo entendido, como que no funcionó y no sé, el matrimonio se dejó y bueno, ya ustedes saben la historia. Todo el que se va a algún extremo termina mal. Todo el que se va a lo que es fanatismo termina mal. Y por eso nosotros no podemos ser cristianos que nos demos el lujo de caer en el fanatismo, de sacar a nuestros hijos de la escuela, de encampanarnos en una montaña, de hacer cosas drásticas con nuestras vidas, porque Cristo viene pronto. Porque si bien algo podemos aprender de la Biblia es que han pasado 2000 años, generación de cristianos va, generación de cristianos viene y Cristo todavía no ha regresado, porque el tiempo mío no es el tiempo de Dios. Siguiente imagen, por favor. Y más recientemente, este predicador evangélico, realmente no sé de qué denominación es. A veces ustedes dirán, pero Víctor siempre dice, yo no sé esto. Yo realmente no sé. A veces yo veo cosas y sencillamente las comparto. Pero él es un predicador famoso, evangélico creo. Según él, Cristo venía, dijo él, en el 2024. Sin embargo, gracias a Dios, vi un video de él donde él se retractaba de eso, diciendo que lamentaba haber dado la fecha de que Cristo viene, que cometió un error, que él es humano, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque todavía al día de hoy hay gente que está poniendo fecha a la venida de Cristo. Siguiente diapositiva, por favor. Muchos de ustedes saben, Ana y yo comenzamos un canal de YouTube donde ponemos videos de que si vamos allá a la playa, que si vamos aquí, que si vamos allí. En uno de esos videos, alguien me comentó lo siguiente. Algo así como, vaya familia, caramba familia, el mundo se está acabando, está terminando. Tanta gente sufriendo,
y ustedes mostrándole al mundo Estados Unidos. Víctor, predica la palabra. Tienes un llamado. Es tiempo de predicar. Quítame esa imagen que no estoy haciendo promoción, por favor. Pon la siguiente. La cosa es que todavía al día de hoy hay muchos cristianos que están tomando a un extremo la bendita esperanza de que Cristo viene pronto. Saben, a lo largo de mi caminar cristiano, toda mi vida he estado en la iglesia, he nacido en la iglesia, mis 43 años han transcurrido en la iglesia, no sé lo que es estar en el mundo. Mis convicciones, mis ideas, mis pensamientos han variado, han cambiado. Creo una cosa, pero luego estudio, me doy cuenta que no era como yo pensaba, cambio esa postura, aprendo algo nuevo, y así he crecido, he ido creciendo a lo largo de toda mi vida. Sin embargo, una cosa no ha cambiado de todas mis creencias, y es que Cristo viene pronto. Y quizás Él no venga en mi tiempo, quizás no venga, yo no lo sé, pero para mí Él viene ¿cuándo? Pronto. Y mi vida la estoy viviendo en base a que Él va a venir en mi tiempo, aunque no sea así. Y esa debe ser la postura de todo cristiano que está esperando la bendita esperanza del retorno de Cristo. No alejarse del mundo, no irse al extremo de no hacer nada más que predicar que Cristo viene pronto. No, vivir una vida plena, una vida tranquila, una vida de progreso en el ámbito humano, hacer todo lo que tú puedas hacer. Salomón dijo, todo lo que tenga a la mano para hacer, ¿qué cosa? Hazlo con todas tus fuerzas. Pero recuerda que, ¿qué cosa? Sobre todas las cosas, te juzgará Dios. Mientras Dios te da la forma de echar hacia adelante en este país, en esta vida, tú como cristiano tienes que seguir tratando de avanzar con la ayuda de Dios en tu vida donde estés ahora mismo. Tú que estás en Estados Unidos o estás en cualquier país, lo que Dios te está permitiendo hacer, hazlo, échale ganas, porque Cristo viene pronto, pero tú no sabes cuándo ese pronto es. Y ni siquiera sabemos si es mañana. Pudiera ser mañana, ¿sí o no? ¿Pero lo sabemos eso? No. Pero así, hace como 30 años atrás, yo estaba gritando de niño, Cristo viene pronto. El quid del asunto, ¿saben cuál es? Que hace 30 años atrás, cuando yo tenía 10 años y yo decía, Cristo viene pronto, yo tenía que estar preparado para encontrarme con Cristo si Cristo viniera ahí. Ahora, yo tengo que estar preparado para encontrarme con Cristo si Cristo viene hoy. Y si pasan 20 años y Cristo no viene, yo tengo que estar preparado para encontrarme con Cristo en el 2050. Ese es el quid del asunto. Y si Cristo no viene en mi tiempo y llega el momento de que yo muera como Juan, así ya un viejito, que yo diga como Juan, sí, amén, ven Señor Jesús. Saben, yo conocí a Ana en un viaje misionero a Cuba. ¿Dónde está Ana? Ana está por aquí. En un viaje misionero a Cuba, porque cuando yo me gradué yo estudié, muchos de ustedes saben, estudié aquí en un colegio de entrenamiento misionero por allá arriba. Yo salí con un fervor, y de hecho todavía lo tengo, quizás ya no me ven ustedes predicando tanto, no estoy en el medio de predicación, pero todavía lo tengo, de predicar el evangelio, de hacer cosas para apresurar la venida de Cristo, hacer mi parte, la parte que me toca, cumplir con la parte que me toca, como yo decía de conquistador, hacer ese lema mío. El evangelio, el mensaje del advenimiento a todo el mundo, ¿cuándo? En esta generación. Y yo fui a muchos viajes misioneros y en uno de esos casualmente fue que conocí a Ana allá en Cuba. Y cuando llegué a Cuba aquella vez, había un hermano que tenía 90 años, creo, Papín. Y como en Cuba no había mucha comunicación en ese momento en que yo conocí a Ana, yo recuerdo que ese hermano ya viejito me decía, oye chico, dominicano, ¿y cómo está la cosa allá afuera? Porque en Cuba no había mucha comunicación. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la bestia? ¿Y cómo está la ley dominical? Él esperaba que Cristo iba a venir en su tiempo, ya tenía 90 años y también iba a pasar casi al descanso, pero todavía estaba interesado por saber qué estaba pasando. Y me acuerdo de otra historia, no sé qué tiempo tengo, ya yo creo que estoy pasado, ¿verdad? Y todavía me falta la mitad. Pero ya vamos a cortar. Vamos a cortar. No veo la luz, es que siempre le he dicho, tengo un ojo que veo borroso. La cosa es que ahora me acuerdo, en esos tiempos allá en Dominicana, en que había un fervor de que Cristo viniera,
Recuerdo que una vez en el negocio de mi mamá llegó un conocido nuestro y dijo: Verónica, mira que el ángel del Apocalipsis, el ángel con el librito, el que tiene el pie en el río y el pie en la tierra, y la bestia, Apocalipsis 13, y Babilonia que cae, y los flautistas, y la luna bajo los pies, y todas las profecías las citó a mi mamá. Y ahora que Cristo viene, Apocalipsis 18. Y mi mamá le dijo: mira, fulano, ya mi mamá había entendido que el fanatismo no es bueno. No se llegó a ir, pero estuvo a punto. Y mi mamá le dijo: mira, fulano, yo estoy tratando de vivir los evangelios. Y él dijo: ¡ay, ahora de que los evangelios! Pss. ¿Y qué encontramos en los evangelios? ¿Qué encontramos en los evangelios? ¿Las enseñanzas de quién? De Cristo. Muchas veces aquellas personas que se van al extremo se olvidan de los evangelios, que es lo más importante que tiene la Biblia. ¿Sí o no? Los evangelios. Y Jesús en el evangelio de Mateo, vamos a darle conclusión a esto, en Mateo capítulo 24, acompáñenme. Mateo capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 36 en adelante lo siguiente que dijo Cristo aquí. Mateo 24 dice, verso 36, pero del día y la hora, ¿qué cosa? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Aquí dice, sino solo mi Padre. Si ustedes se van al capítulo paralelo en Marcos, Marcos dice, ni aun el Hijo. ¿Solamente quién? El Padre. Hasta que Dios Padre no diga, Jesús, vuelve a la tierra. Jesús no viene. Y no me malentiendan, no estoy diciendo ahora, señores, acomódense, échense para atrás, que Cristo no viene por ahora, gocen el mundo. No estoy diciendo eso, no se vaya con el mensaje equivocado, porque se pierde, mi hermano. Lo que estoy diciendo es que nadie sabe el día ni la hora, solamente ¿quién? Dios Padre. Y el pronto de Dios Padre no es el pronto mío. Para mí pronto son antes de 80 años porque me muero. Pero el pronto de Dios, Dios está por encima del tiempo. El tiempo para Dios es irrelevante. Así que para Dios un año, pero los 1000 años son como un día y mil años como, no, me enredé. Un año son como un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Todavía en el reloj de Dios, Cristo viene pronto. Y hay una fecha y hay una hora en que Cristo va a regresar. Las nubes de los cielos se van a abrir y Cristo va a regresar. Pero yo no la sé, ni tú tampoco. Ni Armando Alducín, ni Elena White, ni ninguno de los que pusieron fechas, ni Guillermo Miller. Nadie la sabe. Y como yo no la sé, mi compromiso con Dios es prepararme para su encuentro, sea ayer, sea hoy o sea mañana. ¿Y cómo hago eso? Apartándome de todo aquello que me aparta de Cristo, todo lo que es de este mundo, toda la basura de este mundo, todo lo que se va a quemar con este mundo. Yo como cristiano no tengo que tener parte con nada de eso. Y creo que hemos escuchado ya 5 años predicando lo mismo, pero es así. Todo cristiano que está en este mundo sí puede hacer las cosas que Dios nos permite hacer en el mundo, pero tenemos que estar apartados del mundo. Jesús dijo, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y tenemos que estar hoy preparados, haciendo la voluntad de nuestro Padre, como que Él viniera hoy, andando en sus estatutos, sus ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos, como que Él viene mañana, aunque no venga en los siguientes 100 años. Porque si yo me muero hoy, no importa si Él viene en el 2048. Si yo me muero hoy, para mí se acabó. Ya lo siguiente que veré es que cuando cierra los ojos y lo abra, ahí está Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Y si no me preparé, dice el Apocalipsis, habrá algunos que dirán a las rocas y a los montes, ¿qué cosa? Cae sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su juicio ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Así que el momento para estar preparado, ¿cuándo es? Hoy. Sin importar si Cristo viene en mi tiempo o no.
Y el día y la hora nadie lo sabe. Y seguimos leyendo ahí mismo en Mateo 24. Rápidamente dice el versículo 39. O vamos a leer, el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué cosa? Y se los llevó a todos. Y ahí uno dice, por eso es que se lo va a llevar a todos y no sé qué. Pero miren el siguiente versículo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Aún así, independientemente de quién es el que se salva y quién es el que se pierde, el tomado o el dejado, hay uno que es tomado o es dejado para salvación y otro es tomado o dejado para perdición. Y esos dos van a estar haciendo sus actividades normales hasta el mismo día en que Cristo regrese. Estaban dos moliendo, uno es salvo, otro se pierde. Estaban dos en el campo, uno es salvo, otro se pierde. O sea, nosotros como cristianos no podemos soltar el mundo en el sentido general de la palabra. No hay que irse para la montaña ahora. Tengo que irme de Estados Unidos porque aquí viene la ley dominical y todo eso. Y coger una postura extrema, una postura de fanatismo que haga que las consecuencias de lo que yo haga hoy afecten el futuro, inclusive a mis hijos. Como les decía. Y si bien es cierto que no tenemos la certeza de que Cristo vendrá ahora en mis tiempos, no lo sé, eso yo no lo sé. Juan la tenía y no fue así. Yo la tengo y quizás no sea así. Corremos el riesgo de hacer lo siguiente. En el versículo 48 de Mateo 24, donde dice: pero si aquel siervo malo, dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que como Cristo no vino en el 1980, Cristo no vino en el 1990, Cristo no vino en el 2000, en el 2010, estamos en el 2020, ¿24? ¿22? se me está olvidando. Ahora yo corro el riesgo de decir, bueno, si Cristo no vino en el 80, ni en el 90, ni en el 2000, realmente Cristo no viene por ahora. Así que déjame disfrutar un poquito. Déjame hacer una de esas cuantas cosas que yo nunca hice en mi vida por ser cristiano. Déjame yo ahora gozar un poquito, probar una probadita nada más a ver qué sabe el mundo. Si yo ahora pospongo la venida de Cristo, no, Cristo no viene ahora, entonces caigo en un posible engaño de Satanás que me pudiera costar la vida eterna. Vuelvo y repito, el key del asunto es estar preparados. ¿Cuándo? Hoy. Ayer ya pasó. Mañana no sabemos. Lo que tenemos es hoy. Así que, y ya termino porque si no me iba a meter en las vírgenes que sigue ahí, pero ya va tarde el asunto. Pero miren, se esperaba, se sabía que Cristo, el pronto de Cristo no era el pronto nuestro, porque si leen rápidamente la parábola de las 10 vírgenes, dice que y tardándose ¿quién? El esposo. Se esperaba la tardanza del esposo. ¿Qué pasó con las vírgenes? ¿Todas qué cosas hicieron? ¿Cuántas se durmieron? Todas se durmieron. No había una que se... No, todas se durmieron. Pero la diferencia estaba en que algunas tenían ¿qué cosa? Aceite en las lámparas y otras no. Así que si tu lámpara está vacía en esta mañana, hoy es el día para llenar esa lámpara. Porque hoy estamos más cerca de la segunda venida de Cristo que cuando creímos. Yo sigo creyendo que Cristo viene pronto. Y yo quiero encontrarme con Cristo, sea hoy o mañana o cuando venga. Hay un corito que dice, si fuera hoy que Cristo viniera. ¿Lo han escuchado? Qué alegría con él yo me fuera. No sabemos si será hoy, será mañana, pero cuando sea yo quiero estar listo. Y yo quiero que tú estés listo para el encuentro con Cristo.